Hay cosas que un hijo nunca espera ver al volver a casa. Después de 7 años lejos, Daniel pensó que encontraría a su madre sola, como siempre. Pero cuando abrió la puerta de la casa donde creció, vio algo que lo dejó paralizado. Su madre estaba cuidando a un anciano, un hombre débil, desconocido. Pero cuando ese hombre levantó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si hubiera esperado ese momento durante décadas. Si no puedes dormir por tantos pensamientos, recuerda que hay alguien más en el mundo que también está dando vueltas en la cama. ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Qué es lo que te mantiene despierto o despierta? Escríbelo, comparte esa carga. Esta noche estamos despiertos juntos, y quédate hasta el final. Porque el hombre que Daniel encontró en su casa no era un extraño, era alguien que había vivido con un secreto durante casi 40 años. Y cuando la verdad salió a la luz, Daniel entendió que toda su vida había sido construida sobre una historia que nunca le contaron. El autobús se detuvo con un sonido largo y cansado frente a la pequeña terminal del pueblo. Daniel Herrera bajó primero, cargando una mochila vieja sobre el hombro. El aire del lugar le golpeó el rostro de inmediato. Era ese olor que no existía en ninguna otra parte. Tierra caliente, maíz seco y el humo suave de las cocinas de leña. 7 años. 7 años desde la última vez que había caminado por esas mismas calles. El pueblo parecía casi igual. Las mismas casas bajas. La misma plaza con la fuente vieja que siempre perdía agua. Pero algo dentro de Daniel se sentía distinto. Caminó lentamente por la calle principal, mirando cada rincón como si intentara recuperar pedazos de su propia vida. Pasó frente a la tienda donde de niño compraba dulces con monedas que su padre le daba. Su padre. El nombre de Tomás Herrera apareció en su mente de inmediato. Tomás había sido un hombre duro, de manos ásperas por el trabajo en el campo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía pesar más que una piedra. Daniel todavía recordaba el último consejo que su padre le había dado antes de irse a Monterrey. Un hombre puede irse lejos para buscar fortuna, pero nunca debe olvidar de dónde salió. Tomás había muerto 3 años después. Daniel no había llegado a tiempo para despedirse. Ese recuerdo siempre le pesaba. Mientras caminaba hacia la vieja casa familiar, el sol de la tarde caía lentamente detrás de los cerros. Las sombras alargadas cubrían el camino de tierra. Cuando finalmente vio la casa, su corazón latió más rápido. El mismo portón de madera, las mismas macetas que su madre cuidaba cada mañana. Pero algo estaba diferente. La puerta estaba abierta. Daniel frunció el ceño. Su madre siempre cerraba la puerta al atardecer. Antes de entrar, escuchó una voz detrás de él. «Daniel, ¿eres tú?» Daniel se giró. Era don Luis Ortega, el vecino que había vivido al lado de su familia desde que él era niño. El hombre estaba sentado en una silla frente a su casa, con un sombrero viejo cubriéndole la mitad del rostro. Daniel sonrió ligeramente. «Sí, don Luis». Volví. El viejo lo observó durante unos segundos en silencio, como si estuviera tratando de reconocer al niño que había visto crecer. Luego suspiró. «Tu madre se va a alegrar mucho de verte». Daniel asintió. «¿Cómo está ella?» Don Luis tardó un momento en responder. Miró hacia la casa de Daniel, luego volvió a mirarlo a los ojos. «¿Está bien? Dentro de lo que cabe». Daniel frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» El anciano se acomodó el sombrero y dijo algo que hizo que Daniel sintiera una pequeña inquietud en el pecho. «Desde hace un tiempo. Tu madre ya no vive sola». Daniel miró la casa otra vez. La puerta seguía abierta. Y por primera vez desde que regresó al pueblo, sintió que algo no estaba como debería. Daniel empujó lentamente el portón de madera. El sonido del metal oxidado crujió en el silencio de la tarde. Ese mismo sonido había acompañado toda su infancia. Caminó por el pequeño patio de tierra donde su madre solía regar las plantas cada mañana. Las macetas seguían allí, alineadas contra la pared blanca de la casa. Algunas flores habían crecido más de lo que recordaba. Otras estaban secas.
Daniel subió los 2 escalones de cemento y se detuvo frente a la puerta abierta. Por un momento, simplemente se quedó allí, mirando el interior de la casa donde había pasado casi toda su vida. La mesa de madera seguía en el mismo lugar. La radio vieja estaba encima del refrigerador. Las fotografías familiares colgaban en la pared. Pero algo se sentía diferente. No podía explicarlo. Tal vez era el silencio, o tal vez era la sensación de que había algo fuera de lugar. ¿Mamá? Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Durante unos segundos no hubo respuesta. Entonces escuchó pasos rápidos desde la cocina. Una mujer apareció en el marco de la puerta. Elena Herrera. Su madre parecía más pequeña de lo que recordaba. El cabello, que antes era oscuro, ahora estaba casi completamente gris. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo vio. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. ¿Daniel? La palabra salió de sus labios como un suspiro. Daniel dejó caer la mochila al suelo. En 2 pasos cruzó la sala y abrazó a su madre con fuerza. Elena lo rodeó con los brazos, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Pensé que llegarías mañana», murmuró ella. «Quería darte una sorpresa». Durante unos segundos se quedaron así, abrazados. Pero mientras Daniel miraba alrededor de la casa, algo volvió a llamar su atención. Había una silla que no recordaba, una botella de medicina sobre la mesa y una manta doblada sobre el sofá. «¿Todo está bien, mamá?», preguntó. Elena dudó un momento antes de responder. «Sí, claro que sí», pero su voz no sonaba completamente convencida. Daniel estaba a punto de preguntar algo más cuando escuchó un sonido. Un ruido seco, como una tos, provenía del pasillo que llevaba a las habitaciones. Daniel frunció el ceño. ¿Escuchaste eso? Elena se quedó inmóvil. Es solo... nada. Pero en ese mismo momento, el sonido volvió a escucharse. Una tos profunda, débil, claramente humana. Daniel caminó lentamente hacia el pasillo. «¿Mamá? ¿Hay alguien más aquí?» Elena dio un paso hacia él. «Daniel, espera». Pero ya era demasiado tarde. Daniel empujó suavemente la puerta de la habitación del fondo. La luz de la tarde entraba por la ventana, y allí, en la cama vieja de madera, había un anciano. Un hombre extremadamente delgado, cubierto con una manta. Su piel era pálida, su respiración lenta, pero sus ojos estaban abiertos, mirando directamente a Daniel. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio llenó la habitación. Entonces el anciano habló con una voz débil. «Así que... regresaste». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque él nunca había visto a ese hombre en toda su vida. Daniel permaneció de pie en la puerta de la habitación. Durante unos segundos no se movió. La escena frente a él era tan inesperada que su mente tardó en reaccionar. El cuarto era el mismo de siempre. La vieja cómoda de madera, la lámpara amarilla sobre la mesa y la ventana que daba al patio trasero. Pero la cama estaba ocupada. El anciano que descansaba allí parecía frágil, como si cualquier movimiento pudiera romperlo. Su rostro estaba lleno de arrugas profundas y su cabello blanco caía desordenado sobre la almohada. Sin embargo, sus ojos estaban completamente abiertos y estaban clavados en Daniel. No era una mirada de sorpresa, era una mirada distinta, como si lo reconociera. Daniel sintió un leve escalofrío. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente. El anciano no respondió de inmediato. Sus labios temblaron un poco antes de hablar. «Así que... volviste». La voz era débil, casi un susurro, pero suficiente para que Daniel frunciera el ceño. «¿Cómo sabe que volví?». En ese momento Elena apareció detrás de él. «¡Daniel!». Su madre hablaba con una mezcla de nerviosismo y urgencia. «Sal de aquí un momento». Daniel se giró hacia ella. «¿Qué está pasando?». Elena evitó mirarlo directamente a los ojos. «Nada. Solo está enfermo». Daniel volvió a mirar al anciano. El hombre seguía observándolo. Había algo extraño en esa mirada. No era miedo, no era curiosidad. Era algo más profundo. Algo que Daniel no lograba entender. «Mamá», dijo lentamente.
¿Quién es este hombre? Elena tardó demasiado en responder. Ese silencio fue suficiente para que la inquietud de Daniel creciera. Se llama Rafael, dijo finalmente ella. ¿Rafael qué? Elena dudó. Rafael Duarte. El nombre no le decía nada. Daniel volvió a mirar al anciano. ¿Y por qué está viviendo en nuestra casa? Antes de que Elena pudiera responder, el anciano habló otra vez. ¿Tu madre? Siempre fue una buena mujer. Daniel lo miró con desconfianza. Eso no responde mi pregunta. El anciano sonrió ligeramente. Una sonrisa triste. Tienes el mismo carácter que ella. Daniel sintió una punzada de irritación. Escuche, señor. No sé quién es usted, pero esta es la casa de mi madre. El anciano cerró los ojos por un momento, como si el esfuerzo de hablar le costara demasiado. Elena dio un paso adelante. Daniel, por favor, no hagas esto ahora. Pero Daniel ya no podía ignorar la sensación que crecía dentro de él. Algo no estaba bien. Nada de esto tenía sentido. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó. Elena respondió en voz baja. Unos meses. Daniel la miró sorprendido. ¿Meses? Volvió a mirar al anciano. Rafael respiraba con dificultad, pero cuando volvió a abrir los ojos, su mirada se encontró otra vez con la de Daniel. Y entonces dijo algo que hizo que el silencio llenara toda la habitación. Sabía que algún día regresarías. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo podría saber eso? El anciano lo observó durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente sus labios se movieron de nuevo, y pronunció una frase que hizo que Daniel sintiera un nudo en el estómago. Porque te conozco, Daniel. La habitación quedó en silencio después de las palabras del anciano. Porque te conozco, Daniel. La frase seguía resonando en la mente de Daniel como un eco incómodo. El joven lo miró fijamente. No, usted no me conoce. El anciano no respondió. Simplemente sostuvo su mirada. Había algo extraño en esos ojos cansados. Algo que no parecía mentira. Daniel giró lentamente hacia su madre. ¿Qué quiso decir con eso? Elena apretó las manos contra su delantal. Nada. Está confundido. La fiebre le hace decir cosas. Daniel negó con la cabeza. No parecía confundido. Elena evitó su mirada. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Daniel sintiera una punzada de sospecha. ¿Mamá? Su voz ahora era más firme. ¿Qué está pasando aquí? Elena respiró profundamente. Daniel, acabas de llegar. Estás cansado. Podemos hablar después. Pero Daniel no se movió. Durante 7 años había vivido lejos, trabajando jornadas interminables, soñando con el día en que volvería a su casa. Y ahora que estaba allí, sentía que ya no reconocía nada, ni siquiera a su propia madre. Quiero saber quién es ese hombre, dijo. Elena miró hacia la cama. Rafael tenía los ojos cerrados, pero su respiración irregular demostraba que estaba despierto. Te dije que se llama Rafael, eso ya lo sé. Daniel cruzó los brazos. Lo que no sé es por qué está aquí. Elena tardó en responder. Demasiado. No tenía a dónde ir, dijo finalmente. Daniel soltó una pequeña risa incrédula. ¿Y decidiste traerlo a vivir aquí? Elena levantó la mirada. Es un hombre enfermo. Hay hospitales. No quiso ir. Daniel caminó lentamente por la habitación. Cada paso hacía crujir el suelo de madera. Se detuvo frente a la pequeña mesa al lado de la cama. Había un vaso de agua, una botella de medicina y algo más, una fotografía. Daniel la tomó. Era una foto vieja, amarillenta por el tiempo. En ella aparecía su madre, mucho más joven, sonriendo, pero no estaba sola. Había un hombre a su lado, un hombre alto, de cabello oscuro, con la mano apoyada suavemente sobre el hombro de Elena. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. Giró lentamente la foto hacia la cama. El anciano abrió los ojos. Daniel comparó el rostro del hombre joven de la fotografía con el del anciano enfermo frente a él. Las mismas cejas, la misma forma de la nariz, la misma mirada. Daniel levantó la vista hacia su madre. ¿Cuándo se tomó esta foto? Elena no respondió.
Sus ojos estaban llenos de miedo. Daniel apretó la fotografía entre los dedos. «Mamá». Su voz ahora era casi un susurro. «¿Quién era este hombre para ti?» Elena bajó la cabeza, y por primera vez desde que Daniel había llegado a la casa, no pudo encontrar ninguna respuesta. Daniel salió de la casa sin decir una palabra más. El aire de la tarde ya empezaba a enfriarse, pero su cabeza estaba demasiado llena de preguntas para notar el cambio de temperatura. La fotografía seguía en su mano. La miró otra vez mientras caminaba por el patio. Elena, mucho más joven, sonriendo, y ese hombre a su lado, Rafael. No podía ser una coincidencia. Daniel levantó la mirada hacia la calle. Sabía exactamente a quién tenía que preguntar. Don Luis Ortega había vivido frente a su casa durante más de 40 años. Si alguien conocía la historia de su familia, era él. El viejo seguía sentado en la misma silla frente a su casa cuando Daniel cruzó la calle. El sombrero le cubría parte del rostro, pero cuando escuchó los pasos, levantó la vista. «Vaya, pensé que tardarías más en venir». Daniel se detuvo frente a él. «¿Cómo sabía que vendría?» Don Luis sonrió ligeramente. «Porque te conozco desde que eras un niño». Daniel respiró hondo. No tenía paciencia para rodeos. Le mostró la fotografía. «¿Quién es este hombre?» Don Luis observó la imagen durante varios segundos. Su expresión cambió lentamente, como si estuviera mirando un recuerdo que prefería mantener enterrado. «Ese hombre», murmuró finalmente. Luego levantó la mirada hacia la casa de Elena. La puerta seguía abierta. El anciano suspiró. «No pensé que volvería a verlo en este pueblo». Daniel sintió que su corazón latía más rápido. «Entonces lo conoce. Lo conocí hace muchos años». Daniel se inclinó ligeramente hacia él. «¿Qué hacía con mi madre?» Don Luis no respondió de inmediato. Se acomodó el sombrero. Miró la calle vacía. Parecía estar buscando las palabras correctas. «Antes de que tu padre llegaran a este pueblo», dijo finalmente. Daniel frunció el ceño. «¿Mi padre?» «Tomás Herrera». Daniel sintió una punzada en el pecho al escuchar el nombre. «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?» Don Luis volvió a mirar la fotografía. «Mucho más de lo que imaginas». El silencio se extendió entre ellos. Daniel sintió como la inquietud crecía dentro de él. «Don Luis, no me haga esto». Su voz era más dura ahora. «Si sabe algo, dígamelo». El viejo levantó la mirada. Había algo de tristeza en sus ojos. «Hay historias que no deberían salir a la luz». Daniel negó con la cabeza. «Tal vez para usted». Don Luis suspiró. «Tu padre, Tomás», hizo una pausa. «Era un buen hombre». «Lo sé. Y te quiso como si fuera su propio hijo». Daniel frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Don Luis no respondió. Simplemente sostuvo su mirada, y entonces dijo algo que hizo que Daniel sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque cuando Tomás llegó a este pueblo, el viejo señaló lentamente la fotografía. «Tu madre ya conocía a ese hombre». Daniel permaneció en silencio durante varios segundos. Las palabras de Don Luis seguían flotando en el aire. «Tu madre ya conocía a ese hombre». Aninato, el viento de la tarde movía lentamente las hojas del árbol frente a la casa, pero Daniel apenas lo notaba. «Explíquese», dijo finalmente. Don Luis apoyó los codos sobre sus rodillas y suspiró. «No es una historia sencilla, no me importa». Daniel sostuvo la fotografía frente a él. «Quiero saber quién era ese hombre para mi madre». Don Luis observó la imagen otra vez. Luego levantó la mirada hacia el cielo, como si buscara fuerza en algún recuerdo lejano. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, Rafael Duarte era uno de los hombres más conocidos del pueblo». Daniel frunció el ceño. «¿Conocido por qué?» Trabajaba en el campo de su familia. Tenían tierras grandes, ganado, y todo el mundo lo respetaba. Daniel no entendía a dónde quería llegar. «¿Y qué tiene que ver eso con mi madre?» Don Luis dejó escapar una pequeña risa cansada. «Mucho». Se inclinó un poco hacia Daniel, porque Rafael y Elena eran inseparables.
Daniel sintió una tensión en el pecho. ¿Inseparables? Sí, don Luis señaló la fotografía. Esa foto se tomó en una fiesta del pueblo. Tenían poco más de 20 años. Daniel miró la imagen otra vez. De repente, la sonrisa de su madre parecía diferente, más brillante, más viva. ¿Estaban juntos?, preguntó. Don Luis asintió lentamente. Todo el mundo pensaba que se casarían. Daniel sintió un pequeño golpe en el estómago. Pero no se casaron, no. El anciano se acomodó en la silla. Algo pasó. Daniel esperó, pero don Luis guardó silencio. ¿Qué pasó?, insistió Daniel. Don Luis dudó. Rafael desapareció. Daniel frunció el ceño. ¿Desapareció? Se fue del pueblo de un día para otro. ¿Por qué? Don Luis negó lentamente con la cabeza. Nadie lo supo con certeza. El silencio volvió a caer entre ellos. Daniel miró la fotografía por tercera vez. Intentó imaginar a su madre joven, enamorada de ese hombre. Era difícil, porque toda su vida había creído que Tomás Herrera había sido el único hombre importante en la historia de Elena. ¿Y después apareció mi padre?, preguntó. Don Luis asintió. Unos meses después. Daniel levantó la vista lentamente. ¿Meses? El viejo lo observó con una expresión seria. Sí. Daniel sintió que algo dentro de su cabeza empezaba a encajar de una forma que no le gustaba. Don Luis. Su voz se volvió más baja. ¿Cuándo exactamente se fue Rafael? El anciano no respondió de inmediato. Miró la fotografía. Luego miró a Daniel. Y finalmente dijo algo que hizo que el corazón del joven comenzara a latir más rápido. Rafael se fue. Hizo una pausa, poco antes de que tu madre descubriera que estaba embarazada. El sol ya se estaba escondiendo cuando Daniel regresó a la casa. El cielo del pueblo se había teñido de tonos anaranjados y violetas, pero él apenas lo notó. Su mente estaba demasiado ocupada repitiendo una sola frase. Rafael se fue antes de que tu madre descubriera que estaba embarazada. Daniel abrió el portón con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico resonó en todo el patio. Cuando entró en la casa, Elena estaba en la cocina. La luz amarilla iluminaba la mesa mientras ella removía algo en una olla. Parecía tranquila, demasiado tranquila. «Volviste», dijo sin mirarlo. Daniel dejó la fotografía sobre la mesa. Hablé con don Luis. La mano de Elena se detuvo en el aire. Solo por un segundo. Pero Daniel lo notó. «¿Qué te dijo?», preguntó ella con voz baja. Daniel la observó en silencio. Había pasado toda su vida confiando en su madre. Nunca había dudado de ella. Hasta ahora. Me contó sobre Rafael. Elena cerró los ojos lentamente. Daniel, me dijo que ustedes se conocían antes de que apareciera Tomás. El silencio llenó la cocina. Elena dejó la cuchara sobre la mesa. Eso fue hace mucho tiempo. No respondiste mi pregunta. Elena finalmente levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y cansancio. ¿Qué quieres saber exactamente? Daniel respiró hondo. Quiero saber por qué ese hombre está viviendo en nuestra casa. Ya te lo expliqué. No. Su voz ahora era firme. Me dijiste que estaba enfermo, pero no me dijiste por qué lo conoces. Elena miró hacia la puerta del pasillo. Desde allí llegaba el sonido débil de la respiración del anciano. Daniel, hay cosas que pertenecen al pasado. Daniel negó con la cabeza. Ese pasado está durmiendo en la habitación de al lado. Elena no respondió. Daniel dio un paso hacia ella. ¿Era importante para ti? Elena bajó la mirada. Ese silencio fue suficiente. Daniel sintió cómo el miedo que llevaba dentro comenzaba a tomar forma. Don Luis me dijo que Rafael desapareció del pueblo. Elena apretó los dedos contra la mesa. ¿Sí? Y también me dijo que eso ocurrió poco antes de que descubrieras que estabas embarazada. Elena levantó la mirada de golpe. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. ¡Mamá! Su voz ahora era apenas un susurro. Necesito que me digas la verdad. Elena negó lentamente con la cabeza. ¿No? ¿Por qué?
porque esa verdad no cambiaría nada. Daniel la miró fijamente. Durante toda su vida había creído conocer su historia, pero ahora todo parecía diferente. Finalmente hizo la pregunta que había estado creciendo dentro de él desde que salió de la casa de don Luis. ¿Rafael Duarte? Hizo una pausa. ¿Es mi padre? La cuchara cayó al suelo. El ruido metálico resonó en toda la cocina, y por primera vez desde que Daniel había regresado al pueblo. Su madre no supo qué decir. La cuchara todavía rodaba lentamente por el suelo cuando el silencio cayó sobre la cocina. Elena no levantó la vista. Sus manos temblaban sobre la mesa. Daniel esperó. 1 segundo. 2. Pero la respuesta nunca llegó. «Mamá», dijo finalmente. Su voz ya no era dura, era algo peor. Era miedo. Elena respiró profundamente. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nunca quise que esto pasara. Daniel sintió que el estómago se le apretaba. ¿Qué cosa? Elena tardó varios segundos antes de responder. Que tuvieras que hacer esa pregunta. Daniel se acercó un paso más. Entonces respóndela. Elena negó lentamente con la cabeza. Las cosas no son tan simples. Para mí sí. Daniel señaló hacia el pasillo donde estaba la habitación. Ese hombre está en mi casa. Su voz se quebró ligeramente. Y necesito saber por qué. Elena cerró los ojos. Parecía luchar contra algo dentro de sí misma. Finalmente habló. Rafael Duarte fue el primer hombre que amé. Daniel sintió que el aire desaparecía de la habitación. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, continuó ella. Su voz era baja, como si estuviera contando un recuerdo demasiado doloroso. Éramos felices. Daniel no dijo nada, solo escuchaba. Todo el pueblo sabía que nos casaríamos algún día. Elena levantó lentamente la mirada hacia la puerta del pasillo. Pero entonces, algo cambió. ¿Qué cambió?, preguntó Daniel. Elena dudó. Rafael recibió una oferta de trabajo lejos de aquí. ¿Y se fue? Sí. Daniel frunció el ceño. ¿Así de simple? Elena negó con la cabeza. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nosotros peleamos antes de que se fuera. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Elena tardó en responder. Porque yo ya sospechaba algo. Daniel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué cosa? Elena lo miró directamente a los ojos. Que estaba embarazada. El silencio llenó la cocina. Daniel apenas respiraba. ¿Él lo sabía? No. ¿Por qué no se lo dijiste? Elena dejó escapar un pequeño sollozo. Porque se fue antes de que pudiera hacerlo. Daniel miró hacia el pasillo. Intentó imaginar al anciano débil que estaba en la habitación. Ese hombre. El mismo hombre que había visto en la fotografía. El mismo hombre que había dicho que lo conocía. Entonces, murmuró Daniel. Le costaba incluso formar las palabras. ¿Si él se fue antes de saberlo? Levantó lentamente la mirada hacia su madre. ¿Cómo puedes estar segura de que no es mi padre? Elena no respondió. Sus ojos simplemente se llenaron de lágrimas. Y ese silencio fue suficiente para que Daniel entendiera algo que cambiaría su vida para siempre. Daniel permaneció en la cocina unos segundos más. Las palabras de su madre seguían repitiéndose en su cabeza. Yo ya sospechaba que estaba embarazada. El silencio de la casa se volvió insoportable. Finalmente levantó la mirada hacia el pasillo. Voy a hablar con él. Elena dio un paso adelante. Daniel, no... Pero él ya estaba caminando. Cada paso por el pasillo hacía crujir el viejo suelo de madera. Cuando llegó a la puerta de la habitación, se detuvo un momento. Respiró hondo. Luego empujó la puerta. La habitación estaba casi en penumbra. La única luz venía de la ventana, donde el cielo del atardecer comenzaba a oscurecer. Rafael seguía acostado en la cama, pero esta vez no parecía dormido. Sus ojos estaban abiertos y estaban mirando directamente hacia la puerta, como si hubiera sabido que Daniel volvería. Durante unos segundos, ninguno habló. Daniel cerró la puerta detrás de él. ¿Sabía que vendría? La voz de Daniel era fría. Rafael tardó un momento en responder. Sí. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué?
El anciano respiró lentamente antes de hablar, porque hay cosas que siempre terminan encontrándose. Daniel dio un paso hacia la cama. No hable en acertijos. Rafael lo observó en silencio. Había algo en su mirada que resultaba difícil de ignorar. No era miedo, no era culpa, era tristeza. Tu madre te lo dijo, murmuró Rafael. Daniel apretó los dientes. Me dijo que ustedes se conocían. Rafael asintió. Hace mucho tiempo. También me dijo que se fue del pueblo. El anciano cerró los ojos un momento. Sí. Daniel cruzó los brazos. Antes de que yo naciera, Rafael volvió a abrir los ojos. Por primera vez, su expresión cambió. Había algo de dolor en su rostro. Así fue. Daniel sintió que su paciencia se agotaba. Entonces dígame algo. Se inclinó un poco hacia él. ¿Por qué me miró como si me conociera? El silencio volvió a llenar la habitación. Rafael respiró con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente sobre la manta. ¿Por qué? Comenzó. Pero se detuvo. Daniel sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. ¿Por qué qué? Rafael lo miró fijamente. Porque he esperado verte durante muchos años. Daniel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Rafael levantó una mano débilmente. Tal vez no para ti. Daniel se acercó más. Entonces explíquelo. El anciano lo observó durante unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto debía decir. Finalmente habló. ¿Tu padre? Daniel se tensó. Mi padre se llamaba Tomás. Rafael asintió lentamente. Lo sé. El silencio volvió a caer. Daniel sintió una mezcla de rabia y confusión. Entonces deje de hablar como si supiera algo de mí. Rafael negó suavemente con la cabeza. Pero sí lo sé. Daniel lo miró fijamente. ¿Qué sabe? Rafael tomó aire con dificultad. Y luego dijo algo que hizo que Daniel sintiera que el tiempo se detenía. Sé que existes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde el día en que naciste. La habitación estaba tan silenciosa que Daniel podía escuchar su propia respiración. Sé que existes desde el día en que naciste. Las palabras de Rafael seguían flotando en el aire. Daniel lo miró con incredulidad. Eso es imposible. Rafael cerró los ojos un momento, como si reunir fuerzas para continuar le costara demasiado. No lo es. Daniel dio un paso más hacia la cama. Usted se fue del pueblo antes de que yo naciera. Sí. Entonces explíqueme cómo sabía de mí. Rafael respiró profundamente. Porque alguien me lo dijo. Daniel frunció el ceño. ¿Quién? El anciano levantó lentamente la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Daniel. Tu padre. Daniel sintió un golpe en el pecho. Mi padre murió hace 3 años. Lo sé. Entonces deje de hablar como si lo conociera. Rafael negó suavemente con la cabeza. Lo conocí mejor de lo que imaginas. Daniel sintió que su paciencia desaparecía. Mi padre se llamaba Tomás Herrera. ¿Sí? Fue el hombre que me crió. Rafael asintió. También fue el hombre más noble que he conocido. Daniel lo miró con dureza. No pronuncie su nombre. Pero Rafael continuó. 1 año después de que me fui del pueblo, recibí una carta. Daniel sintió una tensión creciente. ¿De quién? De Tomás. Daniel parpadeó. Eso no tiene sentido. Rafael levantó una mano débil. En esa carta me dijo que tu madre había tenido un hijo. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y qué más decía? Rafael miró hacia la ventana. Decía que el niño necesitaba una familia estable. Daniel no dijo nada. Tomás sabía que yo no podía darle eso. El silencio llenó la habitación, así que decidió hacerlo él. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Está diciendo que él sabía? Rafael lo miró directamente a los ojos. ¿Sí? Daniel negó lentamente con la cabeza. No, eso no puede ser. Tomás sí sabía la verdad desde el principio. Daniel sintió que sus manos temblaban. Toda su vida había visto a Tomás como su único padre. El hombre que lo enseñó a trabajar. El hombre que lo defendió cuando era niño. El hombre que nunca le habló de Rafael.
Sí lo sabía, murmuró Daniel. Su voz apenas se escuchaba. ¿Por qué nunca me lo dijo? Rafael respiró con dificultad. Porque quería que tuvieras una vida tranquila. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Y usted? Yo respeté su decisión. Daniel apretó los dientes. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? Rafael guardó silencio. Durante unos segundos pareció luchar contra el cansancio. Finalmente habló. Porque antes de morir, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomás vino a buscarme. Daniel levantó la mirada de golpe. ¿Qué? Rafael lo observó en silencio. Tu padre fue quien me pidió que regresara. Daniel permaneció inmóvil junto a la cama. Las palabras de Rafael seguían resonando dentro de su cabeza. Tu padre fue quien me pidió que regresara. No podía aceptarlo. Tomás Herrera había sido el hombre más orgulloso que Daniel había conocido en su vida. Nunca hablaba mucho, pero cada decisión que tomaba parecía inquebrantable. La idea de que ese mismo hombre hubiera buscado a Rafael era imposible de imaginar. Está mintiendo, dijo Daniel finalmente. Su voz era baja pero firme. Rafael negó lentamente con la cabeza. Ojalá lo estuviera. Daniel apretó los puños. Mi padre jamás habría hecho algo así. El anciano respiró con dificultad antes de continuar. Vino a verme 3 meses antes de morir. Daniel sintió que el aire se volvía pesado en la habitación. No. Rafael cerró los ojos un momento. Apareció en la puerta de mi casa una mañana. Daniel lo miró con incredulidad. ¿Qué quería? Rafael dejó escapar una pequeña risa amarga. Lo mismo que tú quieres ahora. Daniel frunció el ceño. La verdad. El silencio cayó entre los dos hombres. Rafael continuó hablando lentamente. Me dijo que estaba enfermo. Daniel sintió un nudo en la garganta. El doctor le había dado poco tiempo. Daniel recordó los últimos meses de Tomás, el cansancio en su rostro, la forma en que evitaba hablar sobre su enfermedad. Yo le pregunté por qué había venido, siguió Rafael, y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Daniel lo miró fijamente. ¿Qué dijo? Rafael levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me dijo, ese muchacho merece conocer toda su historia. Daniel sintió que su pecho se apretaba, pero también me dijo otra cosa. ¿Qué? Rafael respiró profundamente. Me dijo que no importaba quién había dado la vida. Hizo una pausa, porque él había tenido el honor de enseñarte cómo vivir. Daniel sintió que sus ojos comenzaban a arder. Nunca había escuchado esas palabras. Nunca había sabido que Tomás había llevado ese peso durante tantos años. ¿Por qué volvió ahora?, preguntó Daniel. Rafael miró hacia la ventana oscura. Porque tu padre me pidió un favor. Daniel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué favor? Rafael volvió a mirarlo. Que viniera a verte. El silencio llenó la habitación, y por primera vez desde que había regresado al pueblo. Daniel sintió que el recuerdo de Tomás se volvía más grande que cualquier verdad que acababa de descubrir. La habitación volvió a quedar en silencio. Daniel se quedó mirando al suelo durante varios segundos. Las palabras de Rafael seguían repitiéndose dentro de su mente. No importa quién te dio la vida. Yo tuve el honor de enseñarte cómo vivir. Era exactamente el tipo de frase que Tomás habría dicho. Sencilla, directa, pero llena de verdad. Daniel levantó lentamente la mirada. ¿Qué más dijo? Rafael respiró con dificultad antes de responder. Me pidió que te viera al menos una vez. Daniel sintió que algo se movía dentro de su pecho. ¿Por qué? El anciano lo observó con una mezcla de tristeza y respeto. Porque sabía que algún día regresarías. Daniel dejó escapar una pequeña risa amarga. Mi padre siempre decía que volvería. Lo sabía. Rafael hizo una pausa. También sabía que cuando regresaras, la verdad saldría a la luz. Daniel apretó los dientes. Entonces, ¿por qué no me lo dijo él? Rafael tardó unos segundos en responder. Porque te amaba. Daniel frunció el ceño. Eso no responde mi pregunta. Rafael negó lentamente con la cabeza. Sí lo hace. El anciano levantó una mano débil y señaló hacia el pecho de Daniel.
Tu padre sabía que esa verdad podía romper algo dentro de ti. Daniel recordó a Tomás sentado en la mesa de la cocina, las manos llenas de tierra después de trabajar en el campo. Las pocas veces que hablaba sobre el pasado, siempre evitaba ese tema. Me dijo algo más, continuó Rafael. Daniel lo miró. ¿Qué cosa? Rafael cerró los ojos un momento, como si intentara recordar cada palabra. Me dijo que no viniera a reclamar nada. Daniel frunció el ceño. ¿Reclamar? ¿Sí? Rafael volvió a abrir los ojos. Me dijo que tú ya tenías un padre. El silencio llenó la habitación. Daniel sintió un peso en el pecho, y tenía razón. Rafael asintió lentamente. Por eso nunca volví antes. Daniel lo observó. Por primera vez desde que había entrado en esa habitación, la rabia dentro de él comenzaba a cambiar. Entonces, ¿por qué aceptó venir ahora? Rafael miró hacia la puerta. En el pasillo se escuchaban los pasos suaves de Elena. Porque tu padre me pidió algo más. Daniel sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué? Rafael lo miró fijamente. Me pidió que te dijera la verdad, si alguna vez tú hacías la pregunta correcta. Daniel recordó el momento en la cocina, la cuchara cayendo al suelo, su propia voz temblando. ¿Rafael Duarte es mi padre? Daniel volvió a mirar al anciano, y por primera vez ya no lo veía solo como un extraño. Daniel se quedó de pie junto a la ventana. La noche ya había caído sobre el pequeño pueblo, y la única luz dentro de la habitación venía de una lámpara vieja sobre la mesa. Durante varios minutos ninguno habló. El silencio era pesado, pero también necesario. Daniel finalmente se giró hacia la cama. Rafael lo observaba con una expresión tranquila, como si hubiera aceptado cualquier resultado de esa conversación mucho antes de que comenzara. «Quiero saber algo», dijo Daniel. Rafael asintió ligeramente. «Pregúntalo». Daniel cruzó los brazos. ¿Por qué se fue? El anciano tardó en responder. Parecía buscar las palabras correctas. Porque pensé que era lo mejor para todos. Daniel negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Rafael lo miró con paciencia. Cuando éramos jóvenes, tu madre y yo éramos muy pobres. Daniel frunció el ceño. Eso no es una razón. No es la única. Rafael respiró lentamente. Yo quería irme a trabajar a otra ciudad para ganar dinero. Daniel recordó lo que don Luis había dicho sobre las tierras y el ganado. Entonces, ¿por qué no volvió? Rafael bajó la mirada. Porque cometí un error. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Qué error?, preguntó Daniel. Rafael levantó los ojos nuevamente. Pensé que tendría tiempo. Daniel sintió una punzada en el pecho. ¿Tiempo para qué? Para volver. El anciano dejó escapar una pequeña risa triste. Pero cuando regresé, ya era demasiado tarde. Daniel no dijo nada. Tu madre ya estaba con Tomás. Daniel apretó los labios. Entonces, decidió desaparecer. Rafael negó lentamente. No. Entonces, Rafael lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. Tomás vino a hablar conmigo. Daniel sintió una tensión inmediata. ¿Qué le dijo? Rafael cerró los ojos un momento. Me dijo que Elena necesitaba estabilidad. Daniel no respondió. Y me dijo algo más. ¿Qué cosa? Rafael volvió a mirarlo. Me dijo que ese niño... Hizo una pausa. Merecía crecer con un padre que estuviera allí todos los días. Daniel sintió que su garganta se cerraba. Rafael continuó. Así que acepté irme. Daniel lo observó fijamente. ¿Se fue solo porque él se lo pidió? Rafael negó suavemente. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me fui porque entendí que él podía darte una vida mejor que la que yo podía ofrecer. El silencio volvió a caer entre los dos hombres. Daniel miró hacia el suelo. Y por primera vez desde que había comenzado todo, no sentía rabia, solo un profundo cansancio. El silencio dentro de la habitación era diferente ahora. Ya no estaba lleno de tensión, estaba lleno de recuerdos. Daniel caminó lentamente hacia la cama. Durante toda su vida había pensado que su historia era simple: un padre, una madre, un hogar.
pero ahora sabía que su vida había sido construida sobre decisiones difíciles que nunca había visto. Rafael respiraba con dificultad. Cada respiración parecía costarle un poco más. Daniel se detuvo junto a la cama. Así que ambos decidieron por mí, dijo finalmente. Rafael no respondió de inmediato. Sí. Daniel dejó escapar un suspiro. Tomás decidió quedarse. ¿Sí? Y usted decidió irse. Rafael asintió lentamente. Sí. Daniel miró hacia el suelo. Durante años había sentido rabia hacia ese hombre desconocido que apareció de repente en su vida. Pero ahora esa rabia comenzaba a desaparecer. Nunca pensé que mi padre supiera todo eso, murmuró. Rafael sonrió débilmente. Era un gran hombre. Daniel levantó la mirada. Lo era. Durante unos segundos ninguno habló. Desde la cocina se escuchaban los pasos suaves de Elena moviéndose por la casa. La misma casa donde Daniel había crecido creyendo que todo era simple. Daniel volvió a mirar al anciano. ¿Se arrepiente? Rafael tardó en responder. De muchas cosas. ¿De haberse ido? El anciano cerró los ojos lentamente. Todos los días. Daniel sintió que algo se movía dentro de su pecho. Pero nunca dejé de pensar en ti. Daniel guardó silencio. Tu madre me contaba de vez en cuando cómo estabas. Daniel frunció el ceño. ¿Mi madre hablaba con usted? Rafael asintió. Muy pocas veces. Daniel comprendió algo nuevo. Elena había cargado con ese secreto sola durante muchos años. Cuando Tomás vino a buscarme, continuó Rafael, me dijo algo más. Daniel lo miró. ¿Qué? Rafael abrió los ojos y lo observó fijamente. Me dijo que no importaba lo que hubiera pasado antes. Su voz se volvió apenas un susurro. Porque ese muchacho era lo mejor que había pasado en su vida. Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Rafael levantó lentamente una mano temblorosa. Daniel. Daniel dudó, pero finalmente tomó la mano del anciano. Rafael sonrió por primera vez. Una sonrisa débil, pero llena de paz. Gracias, murmuró. Daniel no respondió, pero por primera vez desde que había regresado al pueblo. No retiró la mano. La mano de Rafael era ligera, tan ligera, que Daniel tuvo miedo de apretarla demasiado. El anciano parecía más frágil que nunca. Su respiración era lenta, irregular, como si cada aliento fuera una pequeña batalla. Daniel permaneció sentado junto a la cama. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos, tal vez horas. La lámpara iluminaba débilmente la habitación mientras la noche avanzaba afuera. Rafael abrió los ojos lentamente. ¿Sigues aquí?, murmuró. Daniel asintió. Sí. El anciano sonrió débilmente. Eso es bueno. Durante un momento ninguno habló, pero esta vez el silencio ya no era incómodo. Era tranquilo, como si ambos entendieran que no quedaban muchas palabras por decir. Rafael volvió a hablar. Siempre imaginé este momento. Daniel frunció el ceño. ¿Cuál momento? El momento en que pudiera verte. Daniel sintió un pequeño nudo en el pecho. Me hubiera gustado conocerte antes, continuó Rafael. Daniel bajó la mirada. Las cosas fueron como fueron. Rafael asintió. Sí. El anciano respiró profundamente. Pero tu padre... Tomás. Daniel levantó la mirada. Era un gran hombre. Daniel sonrió ligeramente. Lo sé. Rafael cerró los ojos un instante. Siempre supe que te convertirías en un buen hombre. Daniel dejó escapar una pequeña risa. Ni siquiera me conoce. Rafael volvió a abrir los ojos. ¿Te conozco más de lo que crees? Daniel no respondió. La respiración del anciano se volvió más lenta. Daniel, sí, hay algo que quiero pedirte. Daniel lo miró. Dígamelo. Rafael hizo una pausa. Cuida de tu madre. Daniel asintió de inmediato. Siempre lo he hecho. Rafael sonrió débilmente. Lo sé. El silencio volvió a llenar la habitación. Rafael parecía más cansado ahora. Sus ojos se cerraban lentamente. Daniel, aquí estoy. El anciano apretó ligeramente la mano de Daniel. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Gracias.
por escucharme. Daniel sintió que la garganta se le cerraba. «Descansa», dijo suavemente. Rafael sonrió por última vez. Luego su mano se relajó lentamente dentro de la de Daniel, y la habitación quedó completamente en silencio. Daniel permaneció sentado allí mucho tiempo después, sosteniendo la mano de un hombre que había esperado casi toda su vida para conocerlo. El amanecer llegó lentamente al pequeño pueblo. La luz suave del sol comenzaba a cubrir los techos de las casas y las calles tranquilas que Daniel había recorrido tantas veces cuando era niño. Pero esa mañana todo se sentía diferente. La casa estaba en silencio. Elena se encontraba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos. Sus ojos estaban cansados, pero también había algo nuevo en su expresión, una especie de calma que no había tenido en muchos años. Daniel entró en la cocina. Había pasado la noche casi completa despierto. Primero junto al cuerpo de Rafael. Después sentado en el patio, pensando en todo lo que había aprendido en un solo día. Elena levantó la mirada. ¿Dormiste algo? Daniel negó suavemente con la cabeza. No mucho. Se sentó frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, Elena rompió el silencio. Nunca pensé que ese día llegaría. Daniel entendía a qué se refería. Durante décadas, el pasado había sido un secreto, un peso que su madre había cargado sola. Tomás siempre decía que algún día todo encontraría su lugar, murmuró Daniel. Elena sonrió ligeramente. Ese hombre siempre tenía razón. Daniel miró por la ventana. El pueblo comenzaba a despertarse. Algunas personas caminaban por la calle. La vida continuaba. «Vamos a enterrarlo hoy», dijo Elena en voz baja. Daniel asintió. «Lo sé». Elena observó a su hijo durante un momento. «¿Estás bien?» Daniel pensó unos segundos antes de responder. «Creo que sí». Elena frunció el ceño. «¿De verdad?» Daniel respiró profundamente. «Ayer creí que había perdido todo lo que sabía sobre mi vida». Elena bajó la mirada. «Lo siento». Daniel negó con la cabeza. «No». Levantó la mirada. «Ayer descubrí que tuve 2 padres». Elena lo miró sorprendida. Daniel continuó. «Uno me dio la vida». Hizo una pausa. «Y el otro me enseñó cómo vivirla». Elena sintió que las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Daniel se levantó de la mesa. Caminó hacia la puerta del patio. El aire de la mañana era fresco. El cielo estaba completamente despejado. Daniel miró hacia las montañas a lo lejos. Tomás ya no estaba. Rafael tampoco. Pero ambos habían dejado algo dentro de él. Algo que ahora entendía por primera vez. Daniel cerró los ojos un momento. Y cuando volvió a abrirlos, sabía que su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Hay historias que parecen hablar sobre secretos, pero en realidad hablan sobre amor. Daniel pasó toda su vida creyendo que su historia era sencilla. Un padre, una madre, una casa. Pero el día que regresó después de 7 años lejos, descubrió algo que cambió todo. Descubrió que a veces la vida nos da más de un padre. Uno puede darte la vida, pero otro puede enseñarte cómo vivirla. Tomás eligió quedarse, Rafael eligió irse, y ambos tomaron esa decisión pensando en el mismo niño, Daniel. Porque al final, ser padre no siempre es cuestión de sangre. A veces, es cuestión de sacrificio. Si esta historia te hizo pensar en tu padre, en tu madre, o en alguien que cambió tu vida, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Daniel hizo bien en perdonar? Y si te gustan las historias que muestran lo que realmente significa la familia, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.